Este día lunes vamos a conversar sobre el tema Oren por la paz de Jerusalén. Y es un tema muy interesante porque vamos a descubrir que sí tenía una aplicación muy particular para el pueblo de Israel, pero todavía es aplicable a nosotros no por la ubicación geográfica de Jerusalén, de Israel, no, sino porque ahora entendemos cómo la realidad que es el Israel espiritual de Dios que supera a la realidad del Israel geográfico, étnico, nos ayuda a nosotros para mantener a un pueblo unido en torno a nuestro Señor Jesucristo. Porque de eso se trata el pueblo espiritual de Dios, el Israel espiritual de Dios. Un pueblo cuyo centro es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar y vamos a hoy considerar otro de los salmos que nos hablan de Sión, de Jerusalén, del templo. Es decir, todos esos elementos pueden intercambiarse en algún momento, aunque sean diferentes. Pero vamos a pedir a Dios su dirección para el estudio de hoy. Bondadoso Padre, gracias te damos porque tú nos das tu palabra para fortalecernos y ayudarnos. Necesitamos tu gracia, necesitamos tu amor y te imploramos, ayúdanos para hacer tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El texto que vamos a considerar hoy es el Salmo 122. Ahí vamos a leer algunos pasajes, tal como hicimos el día de ayer. Y en esos pasajes que vamos a leer, vamos a descubrir la importancia que tiene Sión para el pueblo de Dios, que siempre ha tenido Sión para el pueblo de Dios. Aunque también debo adelantar algo que ya mencionaba antes, y es el hecho de que ahora entendemos que el pueblo de Dios ya no solamente se refiere a la etnia, a una etnia. El pueblo de Dios, como el mismo Señor Jesús lo dijo, es todo aquel que acepta a Jesús como el Mesías y hace su voluntad. Vamos a ver, el Salmo 122 comienza de una manera que creo hemos repetido muchas veces cuando vamos a la iglesia. Y dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, Jerusalén. Jerusalén que ha sido edificada como una ciudad que está bien unida entre sí. Note este punto, bien unida entre sí. Allá subieron las tribus de Judá, o las tribus de Ja, conforme al testimonio dado a Israel para alabar el nombre de Jehová, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Ahora, ¿qué es lo que expresa el salmista respecto a Jerusalén? Lo que está expresando es su anhelo de estar siempre en la presencia de Dios por dos razones. Si puedo decir dos razones de lo que acabamos de leer. La primera tiene que ver con el testimonio dado a Israel. ¿A qué se refiere esta palabra, el testimonio dado a Israel? Recuerde la palabra testimonio, esa ya la hemos leído en otros salmos, y la palabra testimonio se refiere a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, y se refiere a los mandamientos de Dios. Tome en cuenta, porque esto es sacando el mismo texto de los salmos, en el mismo contexto de los salmos. Ahora, quiere decir que el salmista, en primer lugar, se siente feliz por la palabra revelada de Dios, porque es esta la que les guía, es esta la que le da sentido a Israel, es la que les ayuda a mantener una fe coherente, una fe unida entre sí, los testimonios de Dios. Y luego dice, porque allá están las sillas del juicio, en el verso 5. ¿Qué es lo que espera el salmista? Espera, simple y sencillamente, justicia. Espera que Dios obre con justicia. De ahí la importancia de los testimonios, porque solo se puede obrar justicia en armonía con los testimonios que son los juicios de Dios. Entonces, el salmista se siente feliz porque él sabe que cuando llega a la casa de Dios, ahí puede encontrar seguridad en la palabra de Dios y en los juicios de Dios. Y tal como en el día de ayer, esto se refiere a una peregrinación. Por eso ahí habla de, me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. 3 veces al año, los israelitas debían moverse a la casa de Dios, a Jerusalén, ahí a la ciudad de Jerusalén donde estaba el templo de Dios. ¿Con qué objetivo? Celebraban varias fiestas que tenían que ver con la obra salvífica de Dios para el pueblo. Un recordatorio constante de quién era el fundador de la nación,
qué había hecho por ellos durante toda su historia, la importancia de la historia ya la descubrimos la semana pasada, y qué haría Dios hacia el futuro. Un constante recordatorio de toda la obra de Dios en favor de su pueblo. Eso no ha cambiado para nosotros. No ha cambiado para nosotros. Si bien es cierto que nosotros no tenemos que ir a Jerusalén, no tenemos que hacer este tipo de peregrinaciones, ya del día de ayer estábamos comentando el hecho de que espiritualmente, como pueblo, nos acercamos al trono de la gracia, que es el santuario celestial. ¿Por qué esto es importante? Porque en el santuario celestial, tal como sucedía en el santuario terrenal, encontramos el testimonio de Dios y los juicios de Dios. ¿Qué es el testimonio? Lo volvemos a repetir. Es la voluntad de Dios, son los mandamientos de Dios. Y esto era tan claro para los judíos porque en el templo se encontraba el arca del testimonio. ¿Recuerda usted? ¿Verdad que sí? En el arca del testimonio, ¿qué se encontraba? Ahí se encontraban los 10 mandamientos. Por eso era el arca del testimonio, porque ahí estaban los 10 mandamientos. Y lo explicamos en una lección anterior. Los 10 mandamientos, como la base del arca, significaban que la ley de Dios es la base del trono de Dios y de los juicios de Dios. Así que eso era muy concreto. Y hoy no es diferente. Por eso el Señor Jesús dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Porque el Señor dice, mis juicios siguen siendo los mismos, mi testimonio sigue siendo el mismo. Y la base de todo siempre va a estar en el amor. Por eso vemos al salmista tan emocionado por ir a la casa de Dios. Pero ahora el verso 6 dice así, pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Hablando del amor, que acabamos de dejar ese tema. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. El salmista es claro. El salmista pide a los adoradores que oren por la paz de Jerusalén, porque en la paz de Jerusalén está la paz del pueblo. Claro que sí, en la paz del Jerusalén está la paz del pueblo. ¿Qué significa eso para nosotros? ¿Qué realidad espiritual hay aquí para nosotros? Bueno, una muy sencilla. La realidad espiritual que encontramos acá es que si como pueblo de Dios queremos tener un pueblo unido, una ciudad bien unida entre sí, como dice el verso 3, debemos aprender a orar unos por otros. Necesitamos aprender a orar unos por otros, porque la paz de Jerusalén es nuestra paz. Y nosotros somos el Israel espiritual de Dios. Todo aquel que acepta a Jesús como su único y suficiente Salvador es llamado a ser parte del Israel espiritual de Dios. Porque, como dirá Pablo en Romanos capítulo 2, no es el judío el que lo es en lo exterior, en la carne. El judío es el que lo es en lo interior, refiriéndose a la realidad de que ahora el pueblo de Dios ya no depende de una etnia. El pueblo de Dios no tiene que ver con una ciudad. Por eso el Señor Jesús en San Juan capítulo 4 enseñó que la hora viene en que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad, refiriéndose al hecho de que todas las realidades o todas las verdades, voy a comenzar con esta palabra, todas las verdades que se encontraban centradas en Sión como un lugar geográfico, ahora en la realidad que tenemos en Cristo se encuentran concentradas en Cristo y son prodigadas a todos aquellos que son parte de su pueblo. Y aquellos que son parte de su pueblo son los que lo aceptan por fe. Así que orar por el bienestar de la comunidad de fe, como lo que pedía el salmista, sigue siendo tan vigente hoy como lo fue en el tiempo de los salmos. Por eso es una lección para nosotros. ¿Estamos orando por la comunidad de fe? ¿Estamos orando, lo voy a decir más concretamente, por nuestra iglesia? Cuando las cosas no van bien en nuestra iglesia, ¿cómo oramos nosotros? ¿Estamos orando porque Dios reine con su paz en nuestra iglesia? Sí, en esa iglesia en la que usted se reúne, ahí, ¿está orando por la paz de su iglesia? Porque de eso trata este salmo, por la comunidad de la fe. Orar, interceder por la comunidad de la fe. ¿O será que somos de los que fácilmente critican,
que fácilmente señalan a los demás y dicen, es que mire el anciano, mire el pastor, mire el hermano, mire la hermana, y ellos son el problema. Por eso no hay paz aquí. No, tal vez debemos parar un momento y comenzar a hacer lo que dice el texto. Pedid por la paz de Jerusalén. Más aún, vean el verso 8. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Es decir, cuando se ora por la comunidad, es por amor a nuestros compañeros de viaje, por los que estamos peregrinando hacia la Canaán celestial. Ese sentir es el que debemos tener, orar unos por otros, interceder unos por otros. Y luego termina el texto en el verso 9, por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien, refiriéndose a la ciudad, en este caso para nosotros, a la comunidad de fe. ¿Buscamos el bien de los demás, hermanos? ¿Estamos buscando el bien de nuestro hermano? De aquel que tal vez no tiene las mismas ideas que yo tengo y no piensa exactamente como yo pienso. Oramos por la paz de él, porque Dios le bendiga, porque Dios esté con él. Oramos buscando el bien de la iglesia. Que Dios nos ayude. Ahí dejaré las preguntas. Que Dios nos ayude a ser aquellos que anhelan estar con Jesús, pero que también anhelan estar con el pueblo de Jesús, que sirven al pueblo de Jesús, que quieren que el pueblo de Jesús camine junto, unido hacia la Canaán celestial. Oremos. Querido Padre, gracias te damos por tu palabra y gracias por el llamado que nos haces a orar por la paz de tu pueblo. Por favor, bendícenos, porque necesitamos esa paz. En cualquier lugar del mundo donde estamos necesitamos esa paz que solo viene de lo alto. Danos tu perdón y tu amor para compartirlo con los demás. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén.